Te adoramos, Señor, aleluya. Vamos a decirle al Señor que nos renueve con esta canción. Un momentito, adoramos al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Mientras la música sigue sonando, que el Señor les bendiga. Ahí de fondo escuchamos esta alabanza donde le pedimos al Señor que nos renueve. Y no es solamente una petición que hacemos a principio de cada año, sino como verdaderos creyentes es algo que debemos hacer siempre. Que el Señor les bendiga. Les invito a que por favor me acompañen a leer en el capítulo 4 de Mateo, versículo 12 al 15. Vamos a estar leyendo en la versión de traducción del lenguaje actual. Este es el capítulo que estamos estudiando como iglesia y vamos a seguir profundizando un poquito más. Mateo capítulo 4 versículo 12 al 15 dice de la manera siguiente: cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la región de Galilea, pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum. Este pueblo se encuentra a orillas del lago de Galilea. Allí vivieron las tribus israelitas de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías cuando escribió: escucha, tierra de Zabulón, que estás cerca del gran mar. Escucha, tierra de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán. Escucha tú, Galilea, tierra de extranjeros. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Yo quiero compartir la reflexión de este día bajo el tema: comienza tu trabajo o comienza tu ministerio. Y haciendo un poquito de contexto de lo que acabamos de leer, ¿qué pasa alrededor de estos versículos? Lo primero es que encontramos la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue el enviado a preparar el camino antes de la llegada de Jesús. Luego de esto, Jesús, antes de iniciar su ministerio, va y se bautiza y recibe la confirmación de su Padre Celestial y la presencia del Espíritu Santo con él. Y luego entonces está esta parte tan significativa en la preparación, en el preámbulo del inicio del ministerio de Jesús, que es el ayuno que él tuvo por 40 días.
y la tentación y todas las luchas que tuvo en este momento de su vida y cómo él sale victorioso. Ahí lo vemos en los primeros versículos del capítulo 4. Luego viene entonces ya el accionar de Jesús. Y la primera parte vemos cómo Juan el Bautista, al ser encarcelado, su ministerio es como si hubiera terminado. Y de hecho, así fue. Juan el Bautista había hecho bien su trabajo y entonces es cuando Jesús entiende que ya tiene que iniciar formalmente su ministerio y comienza a predicarle a la gente diciéndole que se arrepientan. Lo segundo es que Jesús entonces se va de Nazaret a Galilea. En este lugar donde él se había criado, luego que salen él y su familia de Egipto, regresan a Nazaret y es ahí donde Jesús es criado. De hecho, lo conocemos como Jesús de Nazaret. Pero aquí estaba siendo atacado y Jesús, en vez de ponerse a quejar, se mueve a Galilea, al área de Capernaum, donde se volvió la sede de su ministerio. Y qué interesante que nosotros podamos aplicar esto a nuestra vida, que no nos detengamos por los obstáculos y podamos cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo tercero es que vemos en esta parte que hemos leído al principio, donde se había profetizado de las tribus de Neftalí y Zabulón, 2 de las 10 tribus de Jacob, de los descendientes, de los hijos de Jacob, que se habían apartado del camino del Señor, que habían llegado a ser tribus mixtas porque se habían mezclado con los gentiles. Y qué interesante que se había profetizado que ellos estando en oscuridad ahora iban a ver la luz. Nosotros en este año que hemos decidido hacer uso de la unción del Espíritu Santo y que arda en nuestras vidas la pasión por las almas, qué interesante que nosotros podamos saber que las promesas del Señor se cumplen, que estas profecías que habían sido dadas a estas tribus se estaban cumpliendo ahora que Jesús estaba en este lugar. Y número 4, por Galilea, en esta región, se había trazado el gran camino romano. Este camino donde la mayoría de gentiles que se dirigían a esta zona usaban. Y qué interesante ver que Jesús aprovecha este contexto y muchos escucharon el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué yo quiero dejarles en este día como aplicación de este pasaje bíblico? Número 1, prepárate siempre. Jesús nos dio ejemplo de que no solamente cuando voy a iniciar un ministerio a principio de año, cuando me entregan la labor que tengo que hacer, no, constantemente yo tengo que estar orando, ayunando, preparándome espiritualmente. Número 2, debemos trabajar en unidad. Fíjense cómo Jesús no interfirió en la obra que estaba realizando Juan el Bautista. Esperó su tiempo. Eso es trabajar en unidad. No es una competencia. Debemos trabajar junto a nuestros líderes, a nuestros pastores. Número 3, no te limites por las adversidades. Si el escenario cambia, no cambies tus metas y los propósitos que Dios ha trazado en tu vida. Mantente firme, no importan las circunstancias, gloria al Señor. Número 4, cumple el mandato de Dios en tu vida. Cuando tú y yo decimos que arde la presencia del Señor en nosotros, debemos de la misma manera accionar y cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Y número 5,
seamos de influencia en el lugar donde estemos. Y si tenemos que cambiar y movernos de un lugar a otro, sigamos siendo de influencia, porque a eso hemos sido llamados. Una persona que está llena del fuego del Espíritu Santo contagia a las personas que están a su alrededor. Da una palabra certera a las personas que lo necesitan. Impacta la vida de los demás con su testimonio principalmente. Y qué importante es que tú y yo en este inicio de año podamos reiniciar o iniciar eso que Dios ha puesto en nuestras manos, que arda el Espíritu Santo en nosotros para accionar lo que Dios nos ha mandado, llevar su palabra a aquellos que no le conocen. Que el Señor les bendiga grandemente.